Bueno, buenas tardes. Estamos en esta última sesión del foro. Bueno, y vamos a utilizar el formato que utilizamos en la Asociación Española de Urbanistas, AETU. Utilizamos un formato que estamos llamando Conversaciones de Urbanistas. Vamos y lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Os invito a visitarlo. Y además, últimamente, pues estábamos centrándonos en dar a conocer el urbanismo que se practica en las ciudades medias españolas. En una serie de sesiones, por la semana pasada, pues abordamos la ciudad de Salamanca. Bueno, tengo muy fresco, porque hice yo también entrevistador a Antonio Poncho, que es el protagonista del urbanismo local. Y bueno, pero en este mismo local, aquí en este foro pues se puede trasladar al urbanismo real de la ciudad española, se está trasladando o qué posibilidades tiene de hacerlo. Claro, siguiendo con el ejemplo de Salamanca, que fue pues, la más reciente, pues una ciudad media en la cual se produce una cierta paradoja. Es decir, por un lado es una ciudad en la que la calidad de vida, en los términos que los urbanistas clásicos la entendemos, pues está en un estándar muy alto. En relación tanto al medio rural, donde el acceso a los servicios pues, es complicado, o con relación a las grandes ciudades. Pues ahora hablando desde Madrid, y donde pues, la vida cotidiana de las personas está muy condicionada por la gran ciudad. Y eso hace también que esa digamos, situación vamos a decir, de cierta ventaja competitiva de esa calidad de vida hace que haya determinadas cosas que no se valoran lo suficiente como para protegerlas. Por ejemplo, el hecho de una ciudad que realmente funciona bastante bien en términos de urbanismo de proximidad, porque son barrios de 10, 15.000 habitantes. Claro, cuando hablamos de barrios en Madrid, pues hablan de 300.000. Bueno, un barrio de 10.000 habitantes es un barrio grande y funciona como ciudades de 15 minutos razonablemente en términos de comercio, en términos de acceso a las instalaciones públicas, en términos incluso de acceso al centro urbano que está relativamente cerca, que se puede ir andando. Pero eso no es suficiente para que los habitantes o la población, sobre todo la gente joven, lo entienda como una razón para quedarse y vivir en esas ciudades que atraviesan una crisis demográfica. Parece que la gente prefiere vivir en entornos más hostiles, como puede ser la gran ciudad, y sin embargo perciben. Realmente ahí tenemos muchas preguntas sobre nuestro papel como urbanistas. Vamos a desarrollar un montón de preguntas con José María Clara. Sería absurdo que yo aquí, en su casa, en la Escuela de Madrid, que le pueda presentar yo a él. Solamente voy a poner en valor que para nosotros que somos AETU, la Asociación de Urbanistas, es nuestro presidente. Por lo tanto, además de todo lo que es aquí y de lo que es en muchos sitios, pues además es presidente de los urbanistas españoles y comparte las labores, vamos a decir, organizativas con Ignacio Benman. Es como si fuera, no es que es el Espíritu Santo, ¿no? Está aquí, digamos, en la derecha. Bueno, vamos a ver, María, buenas tardes, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Entonces, a ti no te presentó nada. Entonces, se hace y presentado el humanista en la función aquí ahora por más tiempo, y actualmente secretario general técnico de la Consejería de la Junta de Castilla y León. Pero ha sido, a su vez, el alma del urbanismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, porque lo conozco hace muchos años, ha sido director general de urbanismo desde hace muchos años, antes jefe de servicio de urbanismo también de la Comunidad Autónoma, y conozco el buen hacer por algunos premios que ha ganado el urbanismo que ha hecho, algún premio europeo, entre otros, de planificación territorial. Y algunos, bueno, pues ahí está la huella del buen hacer de las ciudades medias, precisamente pequeñas, de Castilla y León, y su urbanismo en materia de viviendas, etcétera, que podemos poner de su padre. Pero déjalo, porque si no, ya el presentador le presenta al presentador. Pero quería decir que como os ha puesto a hablar sin un presentador, pues simplemente os va a escuchar mucha gente, me permites que haga un comentario, ¿no? Porque últimamente lo estoy haciendo y que es de justicia, porque todos los que nos escuchan, muy probablemente, tienen una deuda de gratitud con Ángel Marinero. Es la persona que prepara los vademecums, nuestra terminología médica, ¿no? Legislativos, actualizados del conjunto de España, ¿no? No hay comunidad autónoma, ¿no? Que exista, ¿no? Es indicado para el boletín oficial del Estado, y hoy por hoy es un GPS, digamos, del urbanismo, si me permites esta metáfora tan coloquial, ¿no? Y la cual realmente estaríamos todos perdidos, ¿no? Estamos un poco, miramos, consultamos las actualizaciones del BOE, ¿no? Con mayor intensidad que en su momento, digamos,
de los actores de centro, ¿no? Así que realmente creo que todos tenemos ahí una deuda de gratitud, ¿no? No hay problema, ¿no? Efectivamente, pero que realmente hubiera tomado otro cariz, ¿no? De no tener esa ayuda, ¿no? Ese auxilio, ¿no? Para todos, pero hoy en un debate al mencionar justamente eso y cómo se iluminaban las caras del auditorio, porque efectivamente no había ningún presente que no hubiera utilizado en algún momento esa exactamente. Bueno, vamos a ver el organismo de proximidad, que es lo que toca aquí, Sí. y situarnos en el contexto del organismo local. A ver, la primera pregunta es muy general, es si esto del organismo de proximidad, que yo veo un déficit de las ciudades medias que no les preocupa lo suficiente, quizás porque no son conscientes del valor que tiene, si tú crees que está consiguiendo ese paso en esa gestión cotidiana, hablamos de los ayuntamientos, ¿no? que son los que realmente gestionan el urbanismo en España, y no las comunidades autónomas, la gestión real, pues están los ayuntamientos. Yo creo que la idea de urbanismo de proximidad y su decía de los ingenieros ha tenido mucha fortuna, ¿no? Y ocurre, tiene el riesgo, funciona como tantos otros conceptos que hemos visto nacer, ¿no? Que llegan a popularizarse, difundirse, convertirse en estándar, a veces en tópicos, ¿no? Antes de haberse aplicado seriamente. Por ejemplo, pasaba con la religión, ¿no? Ahora pasa con la legislación urbana, que lo de los hay mucho más discurso que experiencia. Respuestas, ¿no? Muy pocas ponencias hablan de. Les voy a hacer el análisis financiero de esta operación para de éxito, ¿no? Y cómo hemos construido el partenariado claro que la ha llevado a éxito. Pasa en ciudades de los cumplimientos un poco ese ha venido de fuera, lo cual ha hecho totalmente en París, como sabemos, en un momento muy sensible, ¿no? Fue la pandemia. Yo creo que eso multiplicó la difusión y rapidez de la vitalización de la idea, ¿no? Y también el hecho de que tuviera un impacto político muy importante. Ha pasado prácticamente a los programas, muchas fuerzas políticas en España, con lo cual también se ha terminado polarizando. No mencionar ese tema, ¿no? Pero fuera de nuestro país ha dado lugar a debates encendidísimos y una pasividad comunidad, ¿no? Tremenda, ¿no? O que era una estrategia para limitar la capacidad de movimiento de las personas, ¿no? Se ha comparado con los Juegos del Hambre, ¿no? En España no ha ocurrido, pero en un lugar tan básico como fue Oxford, ¿no? Yo veías la prensa y no podías saber que un contexto que esperabas. La idea en sí misma es muy básica y yo creo que casi consustancial al urbanismo. Es el hecho de que esté a disposición de las personas en distancias razonables el conjunto de los bienes que necesitan para su vida cotidiana, necesitando, por lo tanto, como central, la propia vida. Este tema ha tenido, durante el urbanismo, muchas limitaciones. Previamente a la motorización generalizada, esta idea era central en el urbanismo del siglo XX, ¿no? Particularmente en Norteamérica, ¿no? Que se acude a las ideas del neighborhood unit, la vecinal, ese lugar donde alrededor de la vivienda se congregan los servicios y sobre todo la famosa escuela infantil, escuela primaria, ¿no? Que debe estar particularmente cercana, ¿no? Pero todo esto salta por los aires cuando a partir de los años 50 en Norteamérica, 60 en Europa y 70 y 80 en España, se empieza a medir la distancia y la proximidad en términos de automóvil. Ya Le Corbusier lo había hecho precisamente en el plan Maciá, le había dicho, había acuñado la idea de supermanzana, pero nada más lejos que el concepto actual de la supermanzana, ¿no? Cuando había este debate en Barcelona sobre la supermanzana, seguro que casi nadie de la opinión pública tenía en mente que la Maciá y Le Corbusier ya había hablado de supermanzanas, pero principalmente diciendo, Cerdá era muy antiguo, era el 19, la manzana de una hectárea del 100% es para la distancia de carruajes y peatones que hacer supermanzanas para distancias de automóvil. Justo estamos en la óptica contraria. Yo creo que ha venido muy oportunamente esa idea a rescatar que ya no podemos seguir planteando como la producción del planeamiento de los 50 y 60 el diseño y
imaginación de las futuras ciudades sobre la base de los medios mecánicos, movilidad y particularmente de automóvil. Yo creo que este es el punto, yo creo que importante, ¿no? No es una idea nueva, pero no debería que se vaya a el sistema de ley. Yo realmente no ha hecho una aportación académica, ha hecho algo más importante, es una aportación política, es decir, rescatar una idea consustancial a los fundamentos del capitalismo como disciplina, 9 y 20 cuando se empieza a conformar, ¿no? Pero actualizándola a la realidad de la ciudad posautomóvil. Debemos prepararnos, pero sobre todo al hecho de que esta ciudad pensada desde la escala de lo personal, de lo humano, de la escala peatonal, pero en realidad de la escala humana, sin máquinas, y al decir máquinas, piensa el automóvil privado, pero el ferrocarril, el metro, bus también, máquinas, es un importante ítem para repensar el urbanismo. Bueno, la segunda pregunta, yo quería plantear, pero una cosa que ya he anunciado, es que me gusta pensar que la ciudad española, una de sus ciudades medias, está más cerca de entrada de esta ciudad de proximidad o de los 15 minutos que las de otros ámbitos geográficos y culturales. Déjame que lo ilustre con una anécdota. Claro, suelo estar en contacto muchas veces con gestores públicos, estos que a veces descubren la ciudad en la campaña electoral, a la que se presentan como candidatos, sobre todo si vienen de otro ámbito, ¿no? Entonces, pues en estos barrios, no de Salamanca, pero las ciudades medias españolas en ese sentido son bastante similares, que mantienen unas condiciones de peatonalidad, de acceso peatonal bastante importante. Pronto me dicen, no, mira, es que me dicen en tal barrio, el problema que tienen es que no hay sucursales bancarias. Es decir, están tan acostumbrados a acceder a pie a todo. De repente los bancos han retirado gran parte de sus sucursales por procesos de normalización bancaria, el cajero, y no es tan sencillo decir, es un problema no tener un cajero automático a 20 minutos andando. Pues están acostumbrados a tenerlo debajo de casa. Eso demuestra hasta qué punto, o sea, lo que estoy intentando decir es que para una persona que va a ser un gestor público, que lo es ahora mismo, es alcalde, es una sorpresa de que lo que la gente le pide es algo tan sencillo como tener unos servicios. Estaba pensando que le iban a pedir, no sé, una autopiscina, un tren. Entonces, mi tesis es que las ciudades españolas realmente estamos en una situación que es buena en comparación con otras ciudades medias, pero eso hace que no lo valoremos lo suficiente. No sé, a lo mejor es un exceso mío de optimismo. No, yo lo comparto totalmente. Y de hecho, en la primera pregunta habéis hecho una referencia a la escuela de Martínez. Yo comparto la idea de que, en general, las ciudades españolas, particularmente las ciudades medias, todas ellas son ciudades incluso en su periferia, mayor parte de ellas por la escala, ¿no? Es en las ciudades, en las grandes ciudades, las grandes áreas metropolitanas, etcétera, las que realmente empiezan a tener una periferia que no responde a ese planteamiento. Pero, por ejemplo, Madrid, donde estamos hablando ahora mismo, todo lo que es el interior de lo que llamamos el interior de ¿no? Es ciudad de 5 minutos o muy cerca de los 5 minutos. Y en los barrios centrales estamos en ciudades de 5 minutos. ¿Cuál es el problema? Que lleguen a ver la variedad completa porque la tendencia desde hace bastantes décadas ha sido la de sacar uso de, por ejemplo, desde los años 60 han ido saliendo, por virtud del plan que se llama 60, los colegios. Los colegios, sobre todo privados, en el interior de la ciudad, han ido saliendo, han dado lugar a complejos de viviendas de lujo, ¿no? En el interior de la ciudad eran grandes equipamientos que ahora hubiéramos considerado estratégicos. Y que, por supuesto, los que han quedado en la ciudad son ya espacios casi sagrados, ¿no? Que no se pueden en ningún caso remover. Lo digo como ejemplo de que hay muchas cosas que hemos ido perdiendo, ¿no? El problema de la España vaciada es el momento en que la masa crítica de población es tan débil que empiezan a quebrar servicios esenciales, ¿no? Un pueblo que más de los 15 minutos ni se plantea. Pero claro, si ya no hay ninguna sucursal bancaria, ¿no? Me contaban de Correos, que ahora Correos está supliendo en muchos casos, ¿no? La carencia de
Era un tipo de servicio que Correos, cuando yo era niño, desempeñaba, ¿no? Pero que ahora, digamos, suplir a la banca como tal, pues no parece que haya una función. Y sin embargo, que tiene que desarrollar, y además, pues, más pequeño, ¿no? Lo mismo con otro tipo de servicios, ¿no? La especialización de ciertas áreas de la ciudad está quebrando la ciudad de los 15 minutos, no porque la malla no permita llegar al metro en 3 minutos, sino sencillamente porque el comercio diario, ¿no? La tienda Tramarinos de nuestros abuelos, ¿no? Ahora es una pizzería de moda, ahora es un comercio más orientado al turismo, ¿no? La especialización extrema de la ciudad mediterránea, densa y compacta, también sesga negativamente el tema de los incendios. Podemos seguir muy lejos, en el caso concreto del centro de Madrid o Barcelona, ¿no? A nivel de servicios públicos, la cercanía es fantástica, ¿no? Incluso los ayuntamientos han hecho esfuerzo para que no se pierdan los servicios públicos. Hay carencias, pero estamos puntuales en las guarderías, por ejemplo, pero todo lo que cae es el comercio, sin comercio. Pero al final un problema parecido te lo encuentras en Pamplona, que es una ciudad media súper saludable que tenemos que vivir, ¿no? Entonces, el ocio ha desplazado en el caso más en. Sí que tenemos, el problema es complejo, pero las ciudades españolas en principio casi son modélicas, ¿no? Casi son el retrato robot de la agenda urbana, con placidad, ¿no? De continuidad, ¿no? Posibilidad de los servicios, dominancia del transporte público, ¿no? O sea, que ahí tenemos el problema, una sociedad que tenemos que cosas buenas, que es hipercrítica con su propia realidad. Entonces, en trasladar que tenemos algo bueno y que hay que defender y mantener, a veces cuesta, ¿no? La gente cree que no se lo cree, ¿no? Bueno, vamos a entrar más en disciplinar, vamos a avanzar en lo disciplinar, las herramientas. Tenemos las herramientas clásicas de nuestros planes de ordenación urbana, tenemos las herramientas más novedosas de las agendas. ¿Tú crees que el plan general de ordenación urbana de Getafe o de Pamplona es un instrumento que puede introducir elementos de proximidad? ¿O es un instrumento que en realidad podría, lo que ocurre es que el plan general, porque nuestros planes son relativamente plásticos en cuanto a determinaciones. Lo que ocurre es que hay un paquete de determinaciones todo alrededor del régimen de propiedad, de lo que surge de la clasificación de suelo, es decir, que los aquí nos escucharán todos urbanistas, imagino, ¿no? Pero los que no sean arquitectos urbanistas, ingenieros o profesionales más cercanos al planeamiento, tienen que saber que la peculiaridad de nuestro país es que, además de planificar las ciudades, al mismo tiempo estamos organizando el régimen de la propiedad del suelo, ¿no? Y además desde criterios de equidistribución, etcétera, que a veces pues, tienen mucho sentido y otras veces directamente son contraproducentes, ¿no? Es decir, un caso siempre que se da un propósito al territorio, al suelo, pues, evidentemente los suelos en entornos naturales de altísimo valor tienen un valor moral para toda la sociedad fantástico, pero para el propietario tiene escaso valor económico, ¿no? Nunca habrá un reparto, una perecuación del suelo y territorio de nuestro país. Sí, ¿no? A partir de esa hipótesis, digamos, tan básica, casi hago un razonamiento por reducción al absurdo, ¿no? Debemos plantear que los planes, toda su misión es repartir el suelo del crecimiento de la futura ciudad, que ese es su propósito fundamental, ¿no? Pues, pero si ya partimos de una desigualdad radical, donde acabó la ciudad y empieza el suelo no urbanizable, es la diferencia entre algo y la nada absoluta. Yo creo que hay que modular esa preocupación, poner en un punto de mando, otra vez, el planeamiento, el propósito de la buena distribución de los bienes públicos. Bienes públicos son los de toda la vida, ¿no? Las calles, nuestros parques, nuestras escuelas, etcétera. Pero hoy en día tenemos más bienes públicos. Como empiezan a ser escasos, ¿no? Y economistas tenían razón, efectivamente. Las cosas, un bien escaso se convierte en el daño, la calidad, el ruido, la cercanía, el contacto humano, poder tener la posibilidad de compañía deseada, ¿no? Con otras, conviviendo con otras personas. Son parte que amplía la agenda
por un lado, ¿no? Y yo creo que o se ejerce por el otro, por el tema de la regulación del derecho de propiedad como objeto principal, ¿no? Claro que en algún momento hay que resolver este tema, sin duda, y pues, toda Europa tiene un sistema distinto al nuestro, pero funciona de una forma u otra, ¿no? Claro, cuando se construye, claro que hay un compromiso que afecta a ¿no? Al momento que se desarrolla la ciudad, tanto sobre la regeneración como la nueva ciudad, ¿no? Pero desde el punto del propósito, por lo menos, de la visión en su conjunto, yo creo que es mejor ampliar el horizonte, ¿no? Por eso, más que decir que aquí hay que acabar con el plan general, ¿no? La verdad es que se ampliarle el horizonte, ¿no? Estrechar por una parte para poder ampliar por otro, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que estoy convencido, yo creo que lo compartimos muchos de los emisarios, ¿no? El plan general, para que sobreviva, necesita reformarse, ¿no? No voy a hacer la frase de la Lampedusa, ¿no? También para que no cambie nada, ¿no? Pero en este caso concreto, digamos, el planeamiento en sí, yo creo que es un valor, un derecho humano, ¿no? Un profesor de Barcelona, Juan Busquets, solía decir que debería ponerse en la Carta Europea de los Derechos, ¿no? El derecho al planeamiento, porque en realidad, si lo pensamos, la gente común no tiene otro medio de conocer e influir algo en el futuro de su medio ambiente que el planeamiento. No, es una cosa burocrática, es expertos, no lo damos. Pero supongamos que no lo hago. El planeamiento, ocurren cosas. Bueno, pues, y a especialistas en la que construir, mira lo que está ocurriendo, ¿no? El análisis del planeamiento es una carta que la administración se da a sí misma y que da, es una especie de carta magna. Sí, yo siempre lo he visto cuando algún responsable sin duda a la autoridad de planeamiento, yo propongo darle una beca con destino de una semana con destino a alguna capital africana. De Lagos, Kinshasa, cualquiera de estas, Dakar, pasan ahí unos días y luego pues tienes la alternativa, ¿no? Por eso digamos, pues que por eso las Naciones Unidas es algo que para nosotros es claro, fallado, ¿no? Pero es más. El Estado debe estar comprometido en ello, ¿no? Parecían cosas muy básicas, pero cuando no están, no existen, entonces sí que te das cuenta realmente de que el planeamiento, hasta el que sea tan burocrático como el que se ha convertido en nuestro, ¿no? En nuestro país, no deja de ser un valor público, ¿no? Un bien público. Y si queremos que sobreviva, no se acoge al niño con el agua del baño, ¿no? Pues lo que hay que hacer es indicarle muy pequeño. Comentábamos antes con la Grau el efecto curioso de las sentencias en Barcelona, ponen en cuestión peatonalizaciones y eso, actuaciones urbanísticas, que han sido, claro, la gente lo oye y dice, no, es que hay un juez que se pone en las peatonalizaciones. Hombre, no, un juez es una interpretación formal de lo que sale del Plan General de Ordenación Urbana de Barcelona, donde lo ha leído en términos de esto es una vía pública por la que pasan cosas. Por eso que el Plan General, por las buenas o por las malas, pues vamos a tener que releernos. Tenemos que, tenemos que nos pase como allí, se impone, es decir, esa visión, no se pensaba que el Plan General de Barcelona fuera un problema para las peatonalizaciones, y resulta que hay una lectura que dice. Bueno, pero siguiendo con las herramientas, ¿tú crees que a través de las agendas urbanas podemos trabajar porque la pregunta que se hace la gente es, yo como puedo, como urbanista desde Salamanca, ¿cómo puedo realmente? Yo creo que la solución definitiva es en los planes municipales, primero, hacer planes territoriales, sin una duda. Los planes territoriales en términos generales son estratégicos, son para lo esencial, no pretenden todo, ¿no? No clasifican el suelo y sin embargo son muy determinantes, ¿no? Serían nuestros archipiélagos, ¿no? Sin los planes territoriales. Los planes territoriales han ocurrido cosas a veces muy terribles, pero sin ellos habría sido realmente calamitoso, ¿no? Y los planes municipales deberían también adoptar una línea más estratégica. Y el plan quedara claro qué es las verdaderas acciones vinculantes, claves, ¿no? Y cuáles son, digamos, criterios, más bien ideas, ¿no? Y esto le va a costar porque nuestro país está acostumbrado a considerar que el plan es una norma. Lo que dice una norma, todo tiene valor jurídico. Y además, lo más literal, ¿no? No estamos ahora en un debate de que se interprete la literalidad de lo que dice el tema, sin interpretar, ¿no? Interpretando la literalidad de lo que dice el plan, sin interpretar, acabas de deducir que el juez
sentencia, no se puede hacer esa personalización porque la calle, como estaba, era un sistema general, arterial importante de la propia ciudad, ¿no? Entonces, Es que la propia definición, fíjate la trampa, hace 20 o 30 años se escribió un párrafo que dijo, esto es una vía pública. ¿Y qué es una vía pública? Un lugar destinado al tránsito, no sé qué. Entonces, 30 años después, eso se hace una lectura. y no, y además, estoy hablando de otros planes intermedios que ayudan a definir, ¿no? Además, esto es que hemos seguido todos este proceso de Barcelona con mucho interés y los que somos más veteranos en esto, porque habíamos visto hacer el plan de vías en Barcelona también, en los 80, ¿no? Y estaba o no estaba en el plan de vías, aparecía peatonal, ¿no? No sé si estaba bien debatido, pero me temo que no. Y entonces, claro, muchos antecedentes, ¿no? De hecho, me da la sensación de que aparte de todo, algunos de los recurrentes eran personas que lo conocían muy bien porque habían intervenido. Pero lo que nos puede servir como de inspección es que en el futuro tendríamos que tener planes que no permitieran, que no favorecieran debates de ese estilo. Aparte de que el debate de cómo enfocar las teatralizaciones, con qué modulación, qué es lo que se entiende por una calle compartida, etcétera, van variando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque no tiene mucha lógica que se establezca un plan a 20 años, ¿no? 20 años es, claro, siempre que decimos 20 años echamos atrás, ya nos encontramos con que no existía iPhone ni Google, ¿no? Entonces, eso nos hace pensar que ya nos llega otra época, ¿no? Dentro de 20 años, seguro que estaremos viviendo el tema de ver qué ocurrió con el nivel del mar, realmente, ¿no? O sea, no sé si la preocupación debiera ser, ¿no?, el grado de teatralización del space, pero lo que sí digo es que si hacemos planes tan rígidos, van a estar siempre desactualizados. Bueno, ahora por pasar a otro ámbito, un tema que hemos comentado bastante en las horas previas en las actuaciones de rehabilitación, edificatoria y regeneración urbana, que estamos en todas las ciudades españolas intentando sacarle partido pues, a un pequeño aluvión de fondos europeos, sobre todo destinados a la rehabilitación energética, que es la razón por la que nos han llegado, pero que bien, la rehabilitación energética, y lo estamos aprovechando para mejorar nuestro parque edificado, pero que yo creo que en las experiencias estamos haciendo pues, un esfuerzo imaginativo, como se puede, para que también sirvan para otras cosas, para que articulemos mejoras del espacio urbano. Ciertas dificultades para meterlo, porque el foco de los fondos es rehabilitación energética, rehabilitación energética, ¿no? Pero bueno, cuando haces proyectos integrales, los cuales no es que para realmente que el barrio mejore, es que no. Bueno, ¿tú crees que esta línea que en todas las ciudades españolas estamos trabajando es una línea buena para el urbanismo de proximidad? ¿Podemos sacar partido? ¿Tú que conoces las ciudades españolas bien? Me parece fundamental, ¿no? Realmente, de hecho, el discurso que estamos otra vez venido repitiendo es que el urbanismo del futuro es un urbanismo principalmente de reinvención de la ciudad, ¿no? Que es de reciclaje, ¿no? De reutilización inteligente, ¿no? De lo ya existente antes de aventurar nuevos crecimientos en más, ¿no? Yo creo que hemos estado dándole vueltas a ese punto que nos ha producido otra vez una crisis demográfica dramática y de pronto otra vez como en los años ya nos ha pasado menos en mi memoria ya menos en otros dos ocasiones. Creo que fue todavía más dramático en los 60, digamos, de las grandes áreas metropolitanas, ¿no? Hasta la crisis del petróleo. Y el problema es que no tenemos herramientas que aseguren la viabilidad financiera de la regeneración urbana. La regeneración urbana bien hecha, con respeto a la población que se cuál es un enorme coste, vamos, ¿no? Cosas, ¿no? La regeneración urbana, cuando existía la regeneración de los habitantes originarios, con los chabolistas, vieron muy fácilmente con la explosión de habitantes y ahora algunos de los barrios de la periferia de Madrid más conocidos son entornos que fueron chabolistas, en el norte, y sobre todo. En el caso de la regeneración urbana, mantener la población respetuosa y además incluso su arraigo, ¿no? Hacer rentable la actuación, ¿no? Y lograr eso además con un equilibrio de población y bienes públicos, todos
serían los equipamientos que sirven a esa población, es un triángulo, una equipación que es un triángulo de la tortura, ¿no? Muy bien. No, No, adelante. simplemente que yo creo que falta, además un ejemplo como vivido esta mañana y en la tertulia, en la comida también, es que el gestor público, en lugar de ser un activo, una institución pasiva que controla la actividad económica de la ciudad, tiene esta materia que es tener un liderazgo activo para intervenir como gestor en la colaboración público-privada y liderar ese aspecto que es la renovación, donde se confía si es el gestor público, aunque sea en colaboración público-privada, pero que solo en el sector privado no sale solo. No solo porque necesite financiación pública, sino porque la gestión de pura complicada que necesita algo que no se ha educado suficientemente en España, que es el urbanista gestor público con capacidad de liderazgo. Que yo creo que la formación se ha formado fundamentalmente a buenos gestores en el sentido de buenos funcionarios, ¿no? Pero no en el sentido de buenos liderazgos en la intervención en estos espacios de complejidad que son la administración. Yo creo que sigue faltando, porque no quizás en Barcelona, no quizás en Madrid, con buenos ejemplos que hemos visto, pero precisamente en las ciudades medias y pequeñas, el arquitecto, el urbanista de la administración es un funcionario que controla la adecuación de la actividad privada, ¿no? Pero no interviene activamente en resolver los problemas y en intervenir en la gestión. Quizás allí también falta un poco la educación y la formación. Bueno, y también, digamos, al final es la voluntad política de entender que una posición proactiva forma parte, digamos, de los deberes públicos, ¿no? También, ¿no? Pero yo soy un poco más escéptico en este punto, tristemente, ¿eh? Porque creo que la asignación de recursos que debe hacerse a este tema es tan enorme que ahora va a producirse estos dilemas siniestros de cañones o mantequilla, ¿no? Absorbemos el déficit de hogares cifrado por el Banco de España en más de medio millón, ¿no? Digamos, de déficit de viviendas, las de viviendas aquí, también. ¿Y cuánto de esto podemos resolverlo a la vez que hacemos regeneración urbana, ¿no? Porque la regeneración urbana alarga los tiempos y incrementa los costes, siempre y cuando se haga bien, es decir, manteniendo la población residente, ¿no? Y con condiciones de ese tipo. Entonces, y luego la legislación no lo favorece. Penaliza, por ejemplo, el tema de los incrementos de densidad para hacer viable económicamente el tema, porque también dan lugar a unos incrementos. De hecho, la ley los denomina operaciones de relocación, ¿no? De dotación, ¿no? Y no es exactamente de dotación. Son actuaciones de fondo. Sería más claro si lo llamáramos renovación. Sí que la palabra tiene en castellano menos connotaciones terribles que en inglés, ¿no? Que la renovación urbana fue siniestra, ¿no? Los años 60 son ríe Inés, ¿no? Porque efectivamente era la renovación urbana fue muy catastrófica, ¿no? Para los barrios, era prácticamente la deportación, ¿no? Que antes yo lo estaba tratando de evitar, ¿no? Pero no me cabe duda de que se necesita actuar con más contundencia. Al final, hay acciones públicas en Madrid que son ejemplares, pero el grueso de los procesos de transformación del suelo urbano que se están produciendo no los está dirigiendo la administración. Y están ocurriendo fundamentalmente en lugares donde la energía, el mainstream del mercado no es favorable a ellos y bueno, siempre asociados a gentrificación, ¿no? Ahora bien, pensemos que la gentrificación en nuestro país en realidad tiene un límite, que es el 70% de la población es propietaria, con lo cual la gentrificación en nuestro caso no es de Mercadabarde, pero por ejemplo la gentrificación de Puerta del Ángel en Madrid, que es un barrio que ahora es un laboratorio, ¿no? Yo creo que ahora es un sitio de ver el ojo, ¿verdad? Porque va rapidísimo, ¿no? Después de la zona de Carabanchel, ¿no? Que fue rápido, pero Puerta del Ángel ha sido como de cada año se ve, ¿no? Cómo está cambiando, ¿no? Es una gentrificación y un cambio muy peculiar, porque son grandes operadores, en muchos casos extranjeros, pues están comprando inmuebles. Es decir, que para cada uno de los que vende, esto es un elemento de
de participar en las rentas globales de lo que está significando esa situación, ¿no? No es lo mismo en los casos lavapiés u otros, ¿no? Donde el alquiler dominado, ¿no? En definitiva, es tan complejo ese tema que sería como para una mesa monográfica, que no seré yo, desde luego, el mejor experto para llevarlo, pero veo una contradicción en la legislación, con buena intención lo hace imposible, básicamente, ¿no? Y además de este tema, sí es claro que se necesitaría una posición mucho más proactiva de la administración, porque muy probablemente muchos operadores privados se atreverían a meterse en esto si tuvieran el respaldo acompañado de los sanitarios confiarían más en ese proceso, respaldado por un gestor público activo, es el pie de calle, ¿no? Y luego, cuando actúas en los sitios verdaderamente necesitados, vamos de Madrid, que vemos que mejor, es dramático. Cuando destapas la situación, ¿no? La zona de Lavapiés, que ya está gentrificada, ¿no? Con alquileres, por otra parte, pues más caros. Zonas mucho mejores de Madrid, ¿no? Las zonas más consolidadas de la ciudad central, ¿no? Pero cuando te decías, chico de Norteamérica, 3 calles, ¿no? Te encuentras con pisos pateras, con un problema social. Entonces, de nuevo, no puedes desembarcar con los urbanistas, ¿no? Necesitas todo un acompañamiento social, más de ingeniería social primero que de respeto. Y por otra parte no se puede hacer fácilmente, ¿no? Ya descubrimos en el propio Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Cómo había que ser de cuidadoso para trabajar con la etnia, la comunidad gitana, ¿no? Un tema que había que ser, cómo era facilísimo realmente hacerlo muy mal con la mejor intención, ¿no? Y ahora, claro, tienes grupos étnicos mucho más ajenos y más difíciles de entender, bengalíes, grupos asiáticos de Extremo Oriente, subsaharianos, ¿no? Muy complicado, ¿no? A cambio, desde luego, no cabe duda de que ese proceso de identificación es inevitable y clave para no tener un agujero, no tener un centro perdido, ¿no? Hay un modelo de francés. Estas últimas frases nos aproximan a la siguiente pregunta, que yo quería ir sacando temas de estos que dan para una jornada entera. Este viene del título, que pone ciudad, 15 minutos, ciudad y salud. Claro, la salud, la incorporación de la salud dentro de las variables que manejamos en el urbanismo, lo vemos como un horizonte de éxito porque nos conecta con las preocupaciones de la gente a nivel cotidiano. No es algo que se entiende explicar qué podemos aportar, ¿no? Precisamente yo ahí creo que hay una línea. El tema de la densidad. Yo, claro, por la edad que tengo, pues viví la de la densidad, los entornos de más de 100 viviendas por hectárea construidos en los años 60, 70 y sus efectos. Ahora, quizás corremos el riesgo de la santificación de la alta densidad. Es decir, porque el tema de la salud aparece, fundamentalmente la gente lo identifica con espacios libres, con zonas verdes, con posibilidad de practicar, de salir a pasear, de practicar deporte. Y un tema, por ejemplo, que es muy importante en Japón, el tema del soleamiento. ¿Claro? Cuando densificas mucho, bueno, o lo haces muy bien, claro, hemos estado viendo proyectos estrella, hechos por grandes urbanistas, pero bueno, la realidad, claro, se hace como se hace, ¿no? Entonces, no sé, ahí hay una línea de equilibrio entre las ventajas de la alta densidad o sus posibles inconvenientes. O sea, ¿cómo navegamos esa línea de equilibrio en la práctica? Sí. Yo he acuñado lo de densidad saludable, claro, pero no deja de ser, pero para intentar unir ambos conceptos, ¿no? Por así decir, tendríamos que distinguir densidad de hacinamiento, ¿no? Que yo creo que es clave, ¿no? Esto se ve bien cuando a los estudiantes les pones las fotografías de lo que es hacinamiento, ¿no? Sea en baja altura, ¿no? Tipo favela, ¿no? O en alta altura, ¿no? O con las grandes ciudades asiáticas, ¿no? La densidad saludable es aquella la que permite el acceso al conjunto de los bienes públicos, ¿no? Precisamente desde esta accesibilidad peatonal, esta ciudad cercana, ¿no? Por tanto, no tendríamos por qué ir a densidades mayores de las que
nos permiten ya cómodamente alcanzar el conjunto de estos servicios, empezando por la movilidad, ¿no? Y siguiendo por los servicios públicos esenciales, ¿no? Educación, la salud, el deporte, etc. Es decir, que sí es una... Ahora bien, el tema de también hay otro colateral distinto, ¿no? Y es que la ciudad cercana es una ciudad en realidad más peatonal, ¿no? El grupo de investigación justamente de estos temas en la escuela ha trabajado desde la época de Julio Pozueta, un poco inspirador, ¿no? En toda esta línea de pensamiento sobre la idea de la ciudad peatonal. Entonces, la ciudad peatonal, no cabe ninguna duda que tiene muchas ventajas desde el punto de vista de la salud, ¿no? La peatonal y el hecho de practicar, ¿no? Ya, si tienes beneficios cardiovasculares, a tantos otros, ¿no? Al sistema público, de salud, el automóvil, la contaminación, la calidad del aire, todo ese sistema, ¿no? Este tema fue muy evidente durante el COVID, ¿no? Pronto las ciudades de limpio, ¿no? Las arcillas salían del retiro y se echaban por las calles, es decir, estaba silvestrando, ¿no? la ciudad, pero todo el mundo también pudo ver que era posible otro modelo, ¿no? Casi que lo único que cambió fue el tema de la presencia del automóvil. Pues se restringieron muchísimos los viajes privados, particularmente el automóvil, ¿no? Entonces, yo desde luego tengo muy claro, ¿no? que la densidad ideal no es la hiperdensidad, ¿no? Sino unas densidades medias, ¿no? Que no son tan alejadas de las que planteaba la ley del suelo histórica, ¿no? 5 hectáreas, ¿no? Siempre y cuando se distribuyan de una cierta manera con continuidad, digamos, ¿no? Más que con opacidad, la idea de continuidad sin agujeros, ¿no? Uno de los temas que hunde la densidad de las áreas metropolitanas, ¿no? Es una porosidad, digamos, arbitraria, ¿no? Que no es de zonas verdes, que no es de corredores ecológicos, no, que es sencillamente de estos espacios vacíos, intermedios, abandonados, expectantes, ¿no? Ahí baja la densidad completamente. Y el otro error, que también en América Latina se hace muchísimo, es densidad es altura. ¿No? Hay zonas de ciudades latinoamericanas donde de pronto ponen 40 plantas, pero es que ahí la manzana de al lado son también una planta, o sea, no hay densidad y no habrá nunca, ¿no? Y si la hicieran con 40 plantas, no habría densidad, habría hacinamiento, un horror, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que tomárselo no dogmáticamente. Es raro que dices, ¿no? Parece que el urbanismo de los 80, el urbanismo reformista, nació de cuestionar la hiperdensidad inmobiliaria de los 70. Y tenía razón. Y se sentía como más densidad porque faltaba justamente el resto, ¿no? Hay estas ciudades metropolitanas de Madrid, ¿no? Si miras el mapa, tienen un núcleo rural muy pequeñito y al final casi de la nada, unas periferias que lo rodean y luego hay como toda una constelación como los asteroides de equipamientos públicos, que es, como si cortáramos un árbol, ¿no? Es justo los anillos que se hicieron en los 80, ¿no? Las capas de los colegios no están insertos en el conjunto de la trama, sino forman y luego hay una tercera, cuarta capa, ¿no? Que otros desarrollos que sí que ya tienen un cierto equilibrio, ya tienen sus colegios propios, que son territoriales, ¿no? Claro, estas ciudades, con todo, sí son de cumplimientos, porque todavía la distancia de estos polígonos de los años 60 y 70 a la siguiente constelación de equipamientos, estás en ese orden, ¿no? De 15 minutos, todo o más, ¿no? Que es una ciudad y la densidad es con todo razonable. Visto en su conjunto, son ciudades compactas, con densidad razonable. Terribles de diseño humano, terribles de calidad, vamos, de espacio público, ¿no? De arquitectura, ¿no? Pero en cambio, en términos, digamos, de planificación general, bueno, con un problema, pero cogiéndolo exactamente donde lo dejas, vamos a un agujero negro que tenemos ahora, que es el comercio. El comercio, claro, yo también, con edad, viví en los años 80, se empezó a detectar el problema del pequeño comercio, el comercio tiene bastante fuerza y surge toda una batería de normas, planes
para la lucha contra el gran equipamiento comercial. Había planes contra el gran equipamiento comercial, defendiendo, bueno, en Cataluña fueron, no sé, pero en Cataluña fueron pioneros con ese tema. Claro, todo eso salta por los aires con las directivas europeas de libertad de comercio y de servicios. Es una vez ha ido al garete, y entonces estamos absolutamente en una dinámica de libertad de mercado. Entonces, no sé si ahí tenemos esperanza o no, pero yo desde luego en el día a día, en el corto plazo, pues veo que es algo que va desapareciendo. Ahora mismo la frontera son estos supermercados que están en las periferias de las ciudades, en sitios de gran accesibilidad, pero tienes que llegar en coche necesariamente. Se están saliendo las cadenas. Primeramente se habían instalado en los bajos de edificios más o menos céntricos, más o menos barrios, pero lo están abandonando porque no les son funcionales. Crean estos grandes contenedores. Además es curioso, sales en cualquiera de las salidas de nuestras ciudades y están todos juntos. Está una cadena, otra cadena, otra cadena. Pero ¿por qué se ponen todos en el mismo sitio? Porque lo han identificado sus consultores como lugares de accesibilidad. Digo, pero hombre, nos tendrían que... Pero yo no sé, yo ahí creo que vamos perdiendo. ¿Cómo lo ves tú? Yo, en cambio, soy un poco más optimista, en el sentido de que detecto ahora mismo un retorno en formatos de medios y pequeños de las grandes cadenas, ¿no? Es decir, la revolución Mercadona, ¿no? Y lo digo con todas las letras, permite insertar un tipo de supermercado con una buena oferta en el interior de tramas urbanas, ¿no? Y entonces están revolucionando los barrios de Madrid, ¿no? Pero ahora mismo Eroski, Carrefour, etcétera, están en formatos de ese tipo medios, o que Corte Inglés, ¿no? Y esto es un cambio importantísimo. Es verdad que tienen difícil encajar en tramas menudas del centro urbano. Encajan mejor, pero encajan en ensanche, y en ramificaciones. Es decir, empezamos a encontrar relaciones de complejos para Salamanca, por ejemplo, en el caso de Madrid, y de pronto en lugares concebidos como para el lujo, empiezas a encontrar los mercados, ¿no? Porque resulta que hay suficientes habitantes como para que sean fiscales, ¿no? Es un cambio muy interesante, ¿no? Y eso está planteando que los de la primera generación en Madrid, tipo la vanguardia, tienen que repensar su propósito, ¿no? Ya no pueden ser solo ya la locomotora, no es como antaño el hipermercado, ¿no? Principalmente alimentaria, ¿no? Cada vez más ese lujo, ¿no? O bienes distintos, ¿no? Mira, estamos en un momento muy cambiante. Habrá que ver el efecto, yo diría que la revolución más gorda es el Amazon, ¿no? Que por otra parte, cuánto, ¿no? Eso sí que me gustaría conocer de la investigación, ¿no? En fin, que José y Pachi y tal, hacéis cuánto del movimiento de las sociedades ahora ya es atribuible justamente a esta logística de distribución de la última milla, ¿no? Porque qué impacto puedan tener sobre el comercio. Pero es verdad que este planteamiento yo creo que evidencia la crisis de las grandes. Porque yo ya había comprobado en Estados Unidos, que es conoce muy bien el país, que había ya hace un par de décadas, ya una crisis de los formatos de autopista, de hipermercados, ¿no? ¿No? Y que se estaban sustituyendo y que cada vez más estaban asociados a lugares de menor renta, ¿no? Y que cuando se insertaban en barrios de mayores recursos, aunque sean periféricos, empezaban a adoptar la modalidad digamos, con mayor proporción de ocio, restauración, y sobre todo sustituyendo el alimentario masivo o el gran almacén convencional pues por franquicias de moda. Entonces, el comercio es súper dinámico, ¿eh? Es uno de los mejores ejemplos de cómo las normas urbanísticas pierden siempre la batalla, porque cuando están intentando resolver un problema ha cambiado completamente, ¿no? En Madrid tenemos un caso curiosísimo en el barrio de Lavapiés, que además creo que es conocido en el ayuntamiento, ¿no? En un cierto momento, desde el comercio del ayuntamiento, quisieron ponerle coto al hecho de que mucho comercio aparentemente minorista era en realidad un comercio mayorista. El mayorista era en realidad logística, comercial, ¿no? Muy barata, que abastecía, y que en realidad era una industria, ¿no? Comercio, dentro de la propia terminología del ayuntamiento, ¿no? ¿Y cómo atacamos? Bueno, fácil. Aparentemente, lo que yo veía allí era el comercio estándar, ¿no? En un cierto momento plantearon la restricción del acceso.
si esto es logístico y distribuye las industrias, si no se puede llevar con la furgoneta de comercio, el tema va a solucionar, ¿no? Y fue portada de uno de los diarios nacionales de su sección local, ¿no? La cadena humana de personas que unían varios cientos de metros, ¿no? Desde el último lugar donde podía aparcar la furgoneta que cargaba y descargaba, que con cadena humana, ¿no? Pasando ese tipo de cosas. Es decir, la regulación no tiene tan fácil. Yo me siento igualmente responsable de haber planteado en momentos restricciones en función de distancias, cuestiones como bares, ¿no? También me he encontrado que se generaba un mercado negro en las licencias preventivas de bares para comercializarse. Es decir, quien no tenía el posible de sin embargo, conseguía una licencia y a partir de ahí iniciaba una subasta. Digo, estamos creando una restricción administrativa y a partir de ahí un mercado negro y una delincuencia, ¿no? Sí, pero sí. Y estas cosas se aprende bastante. Con las alfas de cero. Pero sí, queda un efecto colateral con la pérdida del pequeño comercio en las calles que de alguna manera van perdiendo vitalidad por los cierres paulatinos y sucesivos, ¿no? A nivel de inventario, yo creo que está siendo desplazado, pero no ya por los supermercados de periferia, sino estos superficies medias que tienen mucha variedad y precios competitivos, ¿no? No he dicho todas las marcas, donde se piden todas, muchísimas, pero cabe que el pequeño comercio de barrio se especialice. Por ejemplo, en las tiendas de deportes, ¿no? Hay comercios en la zona de Lugo que se han transformado en clubs de deportistas, lugares de degustación de vinos, enotecas, pero enotecas experienciales, porque no son tan grandes, no son supermercados, sino, es decir, ahí yo creo que eso a mí eso me encanta, me parece que esa es la creatividad de la sociedad civil, ¿no? Que se inventa todo el tiempo, ¿no? A ver qué norma del ayuntamiento pensó qué condiciones un club de deportistas. Porque tiene duchas, seguro, que tiene alguna cosa, algunos vendrán ya preparados, ¿no? Es que les gusta ir allí y desde allí salen, ¿no? Y no hay bonitos, hay varios. ¿Y eso qué es? Es comercio, es servicios, es un millón de pero no cabe duda de que es justamente uno de estos pilares de la salud mental. Desde luego, estoy convencido de que si puedes correr con otra gente, que es la actividad feliz del día, con la que acabas cada día, es mucho mejor si vuelves a casa todo. Confías plenamente en la capacidad de la ciudad de renovarse de la gente, de ese proceso. Bueno, no soy negativo en el sentido de que todo lo que es espontáneo sea necesariamente peor, ¿no? Bueno, sí terminamos de hablar del tema y si queréis el planteo y lo queréis entrar, pasamos al siguiente, pero yo trabajo en Castilla y León y desde la Castilla y León, en el territorio de Castilla y León, pues siempre, si algo se hable, pues tengo que sacar la transposición al medio rural o a las periferias. Yo en la frase la oí cuando esto de la crisis de los chalecos amarillos en Francia, decir, no, Francia es un territorio dieselizado. Los diésel, ¿no? Porque Sí. Nosotros somos un territorio dieselizado. O sea, el medio rural de Castilla y León, de la España vaciada, pues es un territorio diésel. Y para ellos, la proximidad son los 15 minutos en coche, porque la carencia de servicios es así. ¿Tú crees que hay un camino para territorios de proximidad? O si no hace falta, luego está el medio rural, pero no sé, a las periferias, cosa que pasa que también en las periferias estás condenado al uso del automóvil, sea diésel o gasolina. Ahí tenemos un horizonte, ¿no es un territorio perdido? Pues lo primero es que Carlos Moreno, ya en su libro en castellano, ¿no? Pues la ciudad próxima, etcétera, ya habla de los 15 minutos, pero también de los 30 minutos en periferias, ¿no? Y no solo caminando, sino también con medios especiales. Como mueve particularmente públicos, pero el automóvil en el ámbito rural es justo yo creo que el hábitat donde es realmente útil, donde va a sobrevivir, ¿no? Y es justo donde Henry Ford pensó que era, ¿no? Pensó que era la sustitución del carruaje. Lo imaginaba si se ordenaría Nueva York antes que el medio oeste, ¿no? El automóvil, ¿no? Y por tanto,
Yo creo que ahí no es la demonización del automóvil como tal. Yo creo que es mejor plantear estamos en una época de categorías morales, ¿no? El automóvil es como mal, ¿no? El automóvil es muy inútil en la ciudad porque las densidades que tenemos lo hacen una herramienta muy poco eficaz. Entonces, ese es el pecado que tiene el automóvil, ¿no? Y además de eso, al ser poco eficaz y producir congestión, pues tiene todos esos efectos colaterales, ¿no? La sedimentación, calidad del aire, todo ese tipo de cuestiones. Pero en el ámbito rural, a mi modo de ver, es imprescindible. La otra cuestión es que habrá que pensar la ciudad de los 15 minutos a nivel de red territorial. Esto ahora se piensa menos, pero desde Castilla y León siempre habéis tenido el tema de la ordenación del territorio, yo creo que muy presente en el ADN, ¿no? De la comunidad, ¿no? Y realmente hay que empezar a plantear que realmente esas comarcas, ese tipo, funcionan como pequeños, como, no sé qué decir, barrios o como ciudades, ¿no? Complementarios, ¿no? Una puede tener unos servicios que sirve a otra, ¿no? Donde inevitablemente los niños se moverán, ¿no? Para ir al colegio de un lugar a otro, puede estar el instituto en un sitio, el juzgado en otro, no necesariamente todo concentrado en el mismo punto. O sea, esta idea de formar redes territoriales, ¿no? Y ojalá que estas redes territoriales, en la medida en que están muy bien equipadas, y con más mejor equipadas, ¿no? Permitan también que los nómadas digitales urbanos, ¿no? Puedan elegir también como una opción, ¿no? Yo estoy trabajando últimamente en ciudades medias, ¿no? Tipo Cuenca, que son fabulosas para vivir, ¿no? A 20 minutos de Madrid, ¿no? Ahora de Madrid en alta velocidad, ¿no? Y también Segovia, que está a 20 minutos, ¿no? Son ciudades que podrían recibir perfectamente y que permitirían que, como base operativa para el trabajo, una ciudad de este tipo, quieras venir a una reunión a Madrid y volver a comer a casa. ¿No? Pero si hubiera un precio proporcionado, lo cual, yo creo que la ruralidad debemos, digamos, defenderla desde ese punto de vista de no perdernos de los servicios. Lo que es seguro es que en el momento que se pierdan esta comunidad, esta comunidad de servicios, ¿no? Realmente sí que se hará inhabitable. El hecho de que ya no haya servicios bancarios en muchos de estos municipios, pues creo que ya es un síntoma de que seguramente van a necesitar de políticas proactivas, ¿no? Y el mercado sí mismo no lo está dando. Y a pesar de todo lo que se dijo cuando el COVID, ¿no? Se está dando migración de las ciudades. No ha ocurrido, estadísticamente no está acreditado. Ya imaginaba que no. Nosotros vemos el efecto contraste que has hecho, por ejemplo, de Segovia. Realmente, numéricamente, lo importante es al revés. Es decir, viviendo en Madrid y vas a Segovia a trabajar, a hacer algo, tal, pero la residencia está en Madrid. Es decir, en este momento hay lugares donde hay empleo, porque hay dinamismo industrial. Y os pongo un ejemplo claro. En Aranda de Duero, eran furgonetas 100 furgonetas con 4 chavales que viven en Leganés, pero en Getafe, no en Ríos. Sí. Y entonces se levantan a las 4 de la mañana, no dejan de vivir en el área metropolitana de Madrid. Pero van allí a trabajar. Sí, porque hay más empleo, no hay paro cero. Es decir, es una industria dinámica. Y bueno, es una cosa. O sea, es de la atracción de la gran ciudad, sean cuales sean sus condiciones de vida, en este caso del área metropolitana, porque la estadística que tiene la empresa de la que hablo me habla de lugares de la periferia de Madrid. Y es superior al el riesgo, percibo como un riesgo de pasar aquí en una ciudad en que hay esas oportunidades a la larga, pero sobre todo no hay oportunidades sociales, que son las que en este momento se valoran. Bueno, vamos, no sé cómo va el tiempo, ya íbamos entrando en la recta final, porque con la experiencia, yo voy a aprovechar la experiencia financiera de José María para, a lo mejor, hemos estado en el ámbito teórico y pasar a la zona de algún ejemplo que nos quieras destacar o varios, bueno, no digo de éxito, pero que se te parezca llamativo en términos de trabajo de organización de proximidad, sea en España o en el extranjero. Sí, bueno, en España siempre mencionamos los casos de ciudades que han generado un subcentro histórico, tipo Málaga, o que han logrado un equilibrio, digamos, ecológico más razonable, tipo Vitoria, ¿no? A mí me gusta particularmente Copenhague, tengo que decir, ¿no? Porque están haciendo regeneración urbana
gracias a una ventaja diferencial que tienen, ¿no? Que es el hecho de tener a Londres enormes áreas portuarias, ¿no? Es, según como lo mires, es regeneración urbana o no nacional. Entonces, más, ¿no? Eh, eh, Está por ver la política actual de renovación de barrios, fundamentalmente intentando evitar los guetos. Es un tema discutible que a nivel local genera unos debates, digamos, latinos, ¿no? En su intensidad, ¿no? Deben demolerse y estos gérmenes de guetos étnicos diluirse. La ciudad es otra cosa. Bueno, es un derecho, por así decir, ¿no? Humano, ¿no? El formar y constituir guetos, ¿no? Estos guetos, en el caso norteamericano, no llevan a lo que es sociedad variables, ¿no? Little Italy, Chinatown, pero eso mismo en una ciudad contemporánea, ¿no? Eso mismo en la periferia de París no es tan simpático, ¿no? Es todo asociado a conflicto, desintegración social, etc. Entonces, bueno, pero desde el punto de vista urbanístico, los nuevos barrios están todos ellos concebidos razonablemente y sin mucha teoría, ¿no? sobre la idea de la supermanzana fáctica, ¿no? Es decir, la dominancia de lo peatonal, ¿no? La dominancia para medias distancias de medios no mecánicos, ¿no? ¿no? La bicicleta que ha alcanzado ya una sofisticación de bicicleta, ¿no? Bicicleta para llevar niños, para llevar carga, para llevar un tándem. Es una sofisticación que pone de manifiesto que para que este medio sea realmente más y más universal, tiene que cambiar y adaptarse de muchas maneras, ¿no? Obviamente para una mamá con críos, ¿no? Con bebés, ¿no? La bicicleta no es útil, pero si es una bicicleta carrito de tal, sirve para llevar el pan o para llevar dos bebés delante, ¿no? Bueno, pero no voy a hacer alegoría digamos, de esa parte tan famosa de Ámsterdam o de Rotterdam o Copenhague, ¿no? Que es el tema de la bicicleta, sino el hecho de que hay un comercio, pequeños supermercados a pie de casa, ¿no? Y lo que antes presumíamos de las ciudades mediterráneas, ¿no? De integración de usos, mezcla de tamaños de vivienda, mezcla de tipos de gente, ¿no? Y la otra cosa que sorprende es que parecerían sociedades con mayor vitalidad demográfica que las nuestras, ¿sí? Es un tema también. Sobre eso podría decir bastante. Sobre el tema de la este tema de la demografía en la ciudad, que hay bastante que decir, ¿no? Desde el punto de vista de porque tiene que ver con las abismales, digamos, facilidades para como la ciudad facilita, ¿no? De otro tipo de medidas, ¿no? Y la comparativa entre las ciudades españolas y las ciudades del norte, aunque la estructura urbana, lo que da la ciudad de sí y los servicios que acompañen y la propia posibilidad de conciliación laboral para las mujeres. Ahí, España, Francia, por ejemplo, es años luz. Hay un Francia que no hay. Es prácticamente para esto. Una tasa de natalidad bastante alta en España. No, ese es un tema, vamos, recorre transversal todo esto, ¿no? Pero seguramente son los grandes temas, los verdaderamente básicos, ¿no? Y los arquitectos, los humanistas no estamos dándole la importancia, que al final todo arranca de ahí, ¿no? En el caso español, la debilidad demográfica desde hace bastantes décadas va a dar lugar, sin duda, a un reemplazo, digamos, nacional migratorio que se espera en los próximos tiempos, que es lo que lleva al INE a plantear, ¿no? Un magnífico crecimiento de habitantes en las próximas décadas, ¿no? Entonces, cosas que no se imaginaban desde hacía bastante tiempo, ¿no? Pero ya desde el punto de vista, digamos, práctico, efectivamente, esa ciudad de los 15 minutos cercana, basada en la regeneración, es más sensible al tema género y al tema edades. Es una ciudad más
sensible, respetuosa con mayores y bebés y críos, pues pensando los niños en la ciudad, ¿no? Siempre que favoreces el tema de niños, estás favoreciendo indirectamente también, ¿no? Más de género, ¿no? Digamos, ya digo, sorprende ver de la cultura de la cafetería cercana, el que conocen los habitantes del barrio, la esquina o la tienda, digamos, más casi de ultramarinos, ¿no? Es más fácil encontrar ahora mismo en periferias nuevas de este tipo de Oslo o de Copenhague, ¿no? Barrios nuevos de Madrid o de Barcelona. Los PAUs veremos a ver, ¿no? Pero los PAUs de la primera generación no han logrado todavía alcanzar eso. No dudo que se logrará, ¿no? Digamos, la inercia y la vitalidad de la recibir es grande, ¿no? Pero en ese sentido creo que por lo menos podríamos aprender, ¿no? De la idea de una actuación contundente, pero al mismo tiempo no buscan grandilocuencia ni proyectos estrella en el sentido aparatoso, ¿no? de la expresión, ¿no? La arquitectura ha alcanzado un nivel de calidad medio muy alto como estándar. Con lo cual, incluso las estrellas de la arquitectura que están ahí insertadas, los edificios de MV y tal, en realidad no. Y otros hay de todo, pero han alcanzado un estándar, digamos, en ese sentido. Ya sé que no son ciudades modélicas, ¿no? Porque las es como Rasques, Toria no ha resuelto el problema de su centro histórico, de la refrigeración de sus polígonos industriales. Por tanto, cuando decimos que Vitoria nos gusta, Pamplona nos gusta, claro que tienen problemas muy graves, ¿no? Y no son fáciles. Pero vamos a regenerar el polígono industrial de Vitoria. Con ese tamaño de parcela, porque no hay demanda de esos tamaños de parcela pequeña. Y si ahora estoy de 10, 20 hectáreas, ¿no? Y no hay tampoco operadores que regulan, que hagan de aglutinadores, ¿no? Vamos a comprar desmanzadas y regeneramos con una nueva generación de industria. No hay ese tipo de operadores funcionando, ¿no? Pero a pesar de todo son ciudades que yo creo que tienen en común que han redefinido un poco el conjunto de sus políticas desde la escala humanista, ¿no? Humana. Y no ha sido fácil. Yo me había vivido en los primeros viajes cuando los ciclistas, digamos, en Copenhague había crisis, ¿no? Principalmente, ¿no? Donde los automóviles dominaban, ¿no? Era una congestión total, pero bueno, son cuestiones que han solucionado. ¿Qué piensas de ese tipo de ejemplos como Flandes, que tiene una estrategia territorial que tiene como escenario no poder ocupar nuevo suelo para el 2050? Ir reduciendo cualquier iniciativa nueva tiene que plantear una alternativa de reciclaje de la ciudad antes que ocuparse. Pero aquí no es de ocupación, o sea, potenciando usos mixtos, pero tiene una estrategia para que dentro de 2050, no lo recuerdo, pero asistí un día a una sesión y sorprendió que la propuesta es no ocupar nuevo suelo y obligar a cualquier iniciativa, en polígono industrial o cualquier otra iniciativa, pueda llevar, pues, que se nueva vivienda, pues se recicla el polígono industrial que no tiene uso. Y ahí planteaban un escenario de ocupación cero, en el 2000, parece que era el 50. Pero paulatinamente ir reduciendo año a año las posibilidades para todo lo que están, o sea, no una ciudad concreta. No sé qué de ese tipo de ejemplos pueden ser útiles, pueden ser. No sé si estamos nosotros muy lejos. Te desafío a intentar una clasificación de suelo en España. Nueva, de clasificación de suelo rústico nuevo. El desafío es bastante complicado. O sea, no está explicitado como debemos decir, como política pública, pero es la realidad. Sí. Y ahí es donde está el tema del desafío demográfico que se va a dar en las décadas. Pero claro, no afecta a toda España. Se concentra en las 5 áreas metropolitanas. El tema de la concentración de la población en muy pocos hubs va a peor. Eso es nuevo, las áreas turísticas, estas que son. No podríamos imaginar que pudiéramos tener un problema del turismo, pues ya es una convivencia con. En Menorca se planteó, pero es una época muy especial, con una idiosincrasia muy definida, un carácter británico, ¿no? Una posición histórica, ¿no? Y
en claro límites al crecimiento, propio crecimiento de su propio PIB, ¿no? De tal forma que no pusiera en riesgo y al final eran políticas de cambiar camino por camino. Y no dejar de ser ético. Hemos visto a estas alturas, o siento como cosas de hacer propaganda. Siempre. Menos turismo, más calidad, es claro, todo lo pasivo, ¿no? Lo plantean en Barcelona, efectivamente. Con el turismo espíritu de soltero es la práctica o el planteamiento es acabar con el turismo, digamos, de charter barato y no potenciar alternativamente un turismo de 5 estrellas. No cabe duda de que esa gran debate también público. Bueno, para terminar la última intervención, bueno, tampoco volver al principio y rematar. Yo he querido coger una frase del propio José María, una de estas frases estupendas que nos regala cuando dijiste, has escrito, que el gobierno español sufre una crisis de legitimidad. Sí. Muy bien. ¿En qué medida crees que el organismo de proximidad, de los 15 minutos, todo lo que estamos hablando, puede ayudar a superar esa crisis? Sí, en la medida en que la ciudad, digamos, de próxima, de un médico de proximidad, es más visible para la gente. La crisis de dignidad, yo la asocio a una crisis de confianza. Realmente, la gente piensa que ahora mismo el planeamiento, el urbanismo de ese van a mejorar sus condiciones de vida. Mucha gente incluso piensa que es una verdad. Desconfianza del experto, No solo el urbanismo, sino eso es un tema muy unido un poco. También existe esa desconfianza cultural, ¿no? Respecto al experto, ¿no? Que recuerda mucho a la revolución cultural china de los años 60, ¿no? Cuando el experto era sospechoso de sustituir la política por la técnica, de desviarse, ¿no? Entonces, es curioso que estemos en esa situación después de todo lo que ha llovido, ¿no? Pero también seguramente porque los expertos no hayamos podido dar referencia. En la medicina, fíjate, hay desconfianza en que el sistema de salud sea eficiente, etcétera, pero que los médicos y la medicina puedan mejorar las experiencias de bienestar de nuestro futuro, yo creo que no lo hay, ¿no? En cambio, en el urbanismo sí, ¿no? Y sin embargo, ha mejorado, pero radicalmente, ¿no? Hay una exposición ahora aquí en Madrid, el fotógrafo Campano, un fotógrafo de los años 60 y 70, sobre todo 70, primeros 80, ¿no? Y muestra una fotografía de sitios normales y corrientes, ¿no? Casi como las fotos que ahora cualquiera de nosotros hace con su teléfono, ¿no? Y es impresionante ver que ese Madrid de los 70, ya lo que ahora digamos una ciudad casi del tercer mundo. Lo náutico es muy interesante. No está tan lejos. No está tan lejos. Bueno, porque algunos ya teníamos uso de razón. Y claro, nos acordamos y vivíamos en esas calles que ahora ves fotografiadas. No podíamos comprar vagón, se eran esos lugares en los pitos, ¿no? Es de basura, en las fotos se ve la basura. Algunos, pero en general muy sin urbanizar. El tema era que se veía que todavía el país tenía pendiente, digamos, lo que era la columna vertebral de nuestro sistema urbanístico, que es que la urbanización precede a la edificación. No, había edificación que se movía. Hay muchas fotos muy bonitas, ¿no? Esa pareja de novios que van entre un descampados de Madrid, ¿no? Pero seguramente por la censura de la época hay algunas películas que lo sacan, ¿no? Claro, sí, y tal. Pero el neorrealismo italiano esas ciudades que se ven, Pasolini, Visconti, sigue el Madrid, sigue de terrible, ¿no? Sigue esa periferia, ¿no? Sin urbanización. Entonces, el gran logro ha sido que ahora es que no nos planteamos, claro que hay urbanización ilegal, claro que hay parcelaciones ilegales, todavía, principalmente en algunas regiones del sur, ¿no? Separan los enteros pendientes de que algún día se hicieran el ciclo de aceras y de la soltar. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a la organización del foro por habernos permitido dar este formato
alto al debate y tener este debate tan interesante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a... Seguimos organizando conversaciones entre urbanistas. Bueno, infinitamente más que tenemos que hacerlo, pero al revés. Las preguntas. Vamos a seguir trabajando en lo que hemos comprometido en las ciudades medias, que yo creo que es interesante porque tienen pocas oportunidades de exponer cosas que hacen interesantes. Hablamos de Madrid, hablamos de Barcelona, pero se habla poco a veces. Y otro mensaje, es que en muchas de estas hay los arquitectos, Banca, etcétera, con una sabiduría, la veteranía, etcétera, ¿no? Un conocimiento de un amor a su medio, ¿no? Este tema que ahora estamos promoviendo, las escuelas de arquitectura, en las ciudades, esos tesis, ¿no? Es un movimiento que se está haciendo por toda España. Lo que habla fundamentalmente es del amor que tanta gente tiene por su sitio, por su ciudad, ¿no? Hay una colección, estas de las tesis, ¿no? Espectacular. Y luego ahí hemos encontrado algo que une a la gente, ¿no? A las escuelas, que no es tan fácil, ¿no? Pues de acuerdo unos y otros, antes no había contactos fáciles, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, además, bueno, hay que seguir planteando que estas ciudades medias tienen una segunda vida, ¿no? Habría a lo mejor pues en Soria, ¿no? Leía hoy, ¿no? Soria va a recibir un centro de datos importantísimo, ¿no? Público, ¿no? Bueno, no es a lo mejor lo único que podemos esperar, ¿no? Son muchos de vanguardia, pero no son general, mundial de empleo de calidad, ¿no? Pero no cabe duda de que habla de que hay vida y oportunidades que hace 10 años no nos planteábamos. Sí, no conseguiremos con nuestras teorías del urbanismo y el amor que tienen los arquitectos urbanistas de cada ciudad por su propio